Desde siempre, el ser humano ha fantaseado con la idea de viajar en el tiempo, esa cuarta dimensión cuyo control se nos escapa. Y si fuera posible, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿para qué lo usarías? ¿Para conocer un personaje histórico? ¿Visitar un lugar que ya no existe? ¿Echar un vistazo a tu futuro? ¿O quizá para enmendar un error del pasado? Pero si cambiamos nuestro pasado, ¿seguimos siendo los mismos? ¿Nuestro futuro ya está escrito o podemos forjarlo? Hoy, en Blockbusters, viajamos a 1985 para hablar sobre Volver al futuro. Así que sube a tu DeLorean, pisa el acelerador a 88 millas por hora y recuerda que, a donde vamos, no necesitamos caminos. Bienvenidos a Blockbusters, un podcast de cine. Chavos, primer capítulo de Blockbusters. Me presento, yo soy Chuy Gamboa y está conmigo Aarón. Mucho gusto, Aaron ya iba. Y también nos acompaña Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias por vernos. Si es que alguien está viendo esto, soy Luis Ramírez. Bienvenidos. Primer capítulo y queríamos abrir precisamente con una película que nos gusta a nosotros tres, que de alguna manera nos ha marcado, que es un poco como el leitmotiv de este programa, como hablar de películas que nos sean significativas a nosotros, y que en el mejor de los casos también pues hayan sido grandes éxitos en taquilla, aunque no nos vamos a limitar exclusivamente a ello. Esto nos parecía como una gran puerta de entrada, dado que es un clásico, me atrevería a decir instantáneo, desde el momento en que salió. Definitivamente. Confirmado. Definitivamente, como mencionas, Chuy, pues realmente la idea pues es que podamos platicar un poquito sobre películas que realmente nos impactaron y que nos hayan marcado alguna parte o etapa de nuestra vida. En el caso de Back to the Future, pues lo que tenemos en común es que somos tres personas nacidas en los noventas y que pues pudimos crecer junto con lo que fue la cultura de Back to the Future entre la uno, la 2 y la 3. Sin embargo, en esta ocasión nos quisiéramos enfocar solamente en la uno, ¿correcto? Correcto. Y bueno, no podemos empezar a hablar de una película si no la hemos presentado. ¿Qué? Entonces, vamos a ello. ¿A qué va? Ponte la ficha, Chuy. Corre ficha. Película de 1985 dirigida por Robert Zemeckis, escrita por Robert Zemeckis y Bob Gale, protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson. Y bueno, detrás de la producción nada más y nada menos que uno de los grandes de los blockbusters, Steven Spielberg. Así es. De hecho, buen apunte. No agregué a Crispin Glover que hace a George McFly, ni a George John McFly. Wilson que hace a Biff. Pero sí, deben ser de los trabajos también más conocidos de ellos dos. Sí. Bueno, chavos, ya presentamos la película. Creo que es momento de pasar a la sección de análisis. Perfecto, Venga. adelante. Continuemos entonces con el análisis de Back to the Future. Okay. ¿De qué va Back to the Future? Bueno, en tintes generales, pues estamos hablando de una de las películas principales o pioneras en introducir el concepto de viaje en el tiempo. Uh-huh. Estamos hablando de que en la época de 1980, 84, 85, que fue cuando cuando se lanzó esta película, pues era un concepto conocido. Sin embargo, poco explorado, al menos de una manera audiovisual. Estamos hablando que en los años 80 pues fue una de las épocas en donde pues hubo más desarrollo en el tema de efectos especiales y que también probablemente pues eso ayudó o influenció para que se pudiera llevar a cabo en esa época con la calidad que se llevó a cabo. ¿Correcto? Te digo, en lo personal, siento que gran parte de los efectos, a pesar de que ya tienen más de, ¿qué son? Casi 40 años. Uh-huh. Sí, no, son 40 40 años, ya. justamente en este Justo, año. 40 años. Creo que envejecieron bastante bien. Digo, entras en la película y si te dejas llevar sin problema, se las crees. O sea, vamos, tenían una tecnología bastante limitada a comparación de lo que tienen hoy grandes cadenas como por ejemplo, franquicias como, no sé, todo lo que es Disney con Avengers, que tienen prácticamente todo green screen. Entonces, la verdad es que hicieron un gran trabajo con lo que tenían. Concuerdo. Y entrando un poquito a la trama de la película, que pues básicamente es la historia de un chavo que viaja al pasado y se ve en la necesidad de reconectar
no reconectar. Viaja y se queda atorado en el pasado y obviamente tiene que buscar una manera de regresar a su futuro, o a su presente, más bien dicho. Claro. Pero en el proceso interfiere con el orden natural de las cosas y afecta el momento en que se conocen sus padres y tiene que enmendar ese error para Así poder es. existir en su presente, pasado para el momento histórico en el que está. A grandes rasgos como que de eso va la trama y como les decía, cuando volví a ver la película para este capítulo, me di la tarea de preguntarme y de cuestionar cosas que en todas las veces que la he visto antes como que me pasaban por alto o como que no le daba mucho, vaya, no lo meditaba demasiado. Y son cosas que creo que realmente necesitas como que pasar por alto para disfrutar la película al 100, pero si queremos ser así como muy críticos, algo que me llamaba la atención es esta duda de cómo se conocen Marty y el Doc Brown. ¿Por qué un Ok, chavito de prepa es amigo de un científico loco? ¿Y por qué lo ayuda en sus proyectos científicos? creo que Bueno, nunca me lo había preguntado. Y yo sí, de tampoco... hecho sí es. No, no dividieron, algo Sí, se decir. perdóname, sí, justo, te digo, es un punto bastante, bueno, de cierta manera, pues debatible, o te podrías poner a ahondar un poquito, porque como dices, es un chavo de prepa, es un chavo de, si no me equivoco, Marty tiene en la primera película 17 17 años. años como 17. tal, y pues estamos hablando que el doctor Martin, perdón, el doctor como tal, estamos hablando de que pues al menos anda arriba de sus 50, 60 años aproximadamente. Ujú. Es En la raro. película no sé si lo digan. Digo, en la vida real, Michael J. Fox tenía 24 años, si mal no estoy, cuando se estrenó la película, y Emmett Brown, perdón, Christopher Lloyd tenía 47, si mal no estoy. Sí, justo. Entonces, aún así, la brecha era bastante grande en la vida real, pero todavía en la película más. Y creo que sí es una muy buena pregunta, oye, ¿no? Nunca me lo había puesto así. ¿Qué hace un chavito de prepa con un señor, un genio prácticamente Ujú. desquiciado? ¿Cómo lo ayuda? Sí, es cierto. O sea, O Gran sea, punto. desde el punto de vista del guión entiendo que tenemos que unir a estos personajes de alguna forma para que la historia suceda, pero es si nos conveniente, vamos claro. a... Es conveniente para el guión. No, vaya, no se lo critico a la película, no creo que sea una mala película por proponer una situación tan inverosímil, pero sí llama la atención que nunca se explorara el cómo llegaron estas dos personas a conocerse. Sobre todo porque me da la impresión de que el Doc es un tipo principalmente ermitaño, que difícilmente lo veo congeniando con otra persona, difícilmente un chavito de Exactamente, prepa. sí, menos como un chavito de 17 años, justamente, que pues para empezar, como tú dices, pues son personalidades completamente opuestas, en pocas palabras. Te estamos hablando como tal Ujú. de una persona pues ya mayor o en su etapa adulta, como tal, y contra lo que es un adolescente común en la época, alguien que está aficionado por el tema de música, por el skate, que simplemente pues está viviendo la época en la que nació. Estamos hablando que justamente nació en los 70s y pues para él de cierta manera es natural pues buscar otro tipo de intereses que no estén tan relacionados a lo mejor a la ciencia, como pudiera ser a lo mejor en otro tipo de series o películas, en donde dices, bueno, pues formaba parte de algún club o algo por el estilo, pero no, aquí simplemente pues se da la relación, probablemente sí sea una conveniencia de guión, pero pues estamos hablando de que gracias a eso, pues tenemos una excelente obra, y pues a lo mejor no valdría la pena tanto meternos en eso, pero es un gran punto para tomar en cuenta, justamente. Vamos a hacer una precuela nosotros y Así vamos a Los es. explicar orígenes eso. de la amistad del Doc y Marty. Probablemente sea necesaria hacerla. Pero bueno, Pero ahí les ¿qué va, más, Chuy? ¿Qué me ahí les puedes va. Dale, contar? dale. Otra cosa que noté tiene que ver con esta obsesión que tiene el Doc por el viaje en el tiempo. Ujú. Y ahí al principio de la película, cuando creo que es la primera escena, cuando estamos viendo lo que es como el garage del Doc, y hay un montón de Ujú. relojes, por ahí hay un paneo sobre un par de diarios en donde se nos da a entender que pues como que la casa del Doc se quemó en algún momento. Tengo aquí el dato de que aparentemente su mansión se incendió en el 62. Más adelante en la Ok. película, el Doc revela que gastó la fortuna familiar en conseguir Ujú. hacer una máquina del tiempo. Ok. Entonces, bueno, todo eso yo creo que abona a la idea de que este personaje, el Doc Brown, está como muy obsesionado con la idea de viajar a través del tiempo. Lo cual me Digo, lleva a mi siguiente pregunta.
Si el Doc Ujú. Brown cree Ah, que no es bueno saber demasiado sobre el futuro, que es algo que le dice a Marty expresamente en un momento de la película, ¿por qué alguien que piensa así crea una máquina del tiempo? Digo, a lo mejor Curiosidad. puede ser, pero un poquito como que se opone su idea de que, es que no hay que indagar demasiado en el futuro con quiero viajar en el tiempo. La forma en que yo me lo explico, y a lo mejor por ahí va un poco la situación, es que el Doc cree que no hay problema con ir a asomarte al futuro para ver qué es lo que le depara a la humanidad, siempre y cuando no vayas y eches un ojo sobre tu propio futuro, que creo que era lo que al Doc realmente le podía preocupar más, es, no quiero saber qué es de mí en el futuro, más bien quiero saber cómo estamos como especie, como raza humana en el futuro. Creo, creo que es la personalidad científica hablando totalmente, ¿no? O sea, esa curiosidad insaciable que tiene por saber, por conocer más. O sea, eso creo que es lo que lo motiva, aparte de una especie de obsesión enfermiza con el golpe que se da, el que le da la idea del condensador de flujos. Mm, Pero creo que es básicamente eso, es ese intento de saciar esa curiosidad. sí, de mi lado creo que sí, concuerdo también. O sea, es una parte pues inherente al lado científico, el Justo. hecho de querer conocer. Porque también mencionamos mucho que no quieres saber demasiado, pero al mismo tiempo en algo que hacen mucho hincapié es en el hecho de que no modifiques ese lugar al que vas. Vas como observador, solamente eres alguien que está checando y revisando qué es lo que está pasando, tanto a lo mejor en el futuro o incluso en el pasado en caso que se requiera. Pero va por ese lado, creo yo. O sea, simplemente es saciar tu curiosidad y pues saber que lograste algo que no ha logrado alguien más, que es poder viajar en el tiempo. Imagínate tener esa posibilidad y pues desaprovecharla. La verdad yo creo que por ahí va la idea. No sé ustedes qué opinen. Como que me voy convenciendo, mientras estamos platicando esto, me voy convenciendo que quizá por ahí va, en este caso, el Ujú. deseo del personaje. Y Perfecto. esta onda ¿Qué de, más, Chuy? ¿Qué viste? ahí va, ahí va. Adelante. Es que justamente dijiste algo que conecta con un punto que quiero tocar más adelante, que es esta onda de viajar en el tiempo, pero en calidad de un espectador que no participa en el desenvolvimiento de los acontecimientos, precisamente para no cambiar las cosas de la forma en que ocurriría normalmente si no estuvieras ahí observando. Que tengo Eso, más adelante como varios momentos en donde creo que se rompió en la trama eh, esa idea. Vaya, no en detrimento del guión y como crítica, más bien el personaje de Marty precisamente va creando este tipo de rompimientos con la forma en que se dieron originalmente las cosas, lo cual crea el conflicto que tiene que resolver en el pasado para poder regresar al presente y que digamos siga existiendo, ¿no? Que es un poco el dilema que tiene una vez que viaja a 1955, que empieza a ver cómo en la foto está desapareciendo él y sus hermanos, hermanos. justamente porque fue al pasado e intervino, que es como lo que decían, ¿no? Sí, pues el evento detonante es de que el mirón de su papá debió haber sido atropellado por el que iba a ser su Su suegro. suegro. Ajá, exactamente. Y de ahí, pues obviamente, prácticamente todo se fue al carajo y hay que ver la manera de remendarlo, ¿no? Pero pues al momento de remendarlo, pues ya no das cuenta que quedan como parches. Entonces no queda algo completamente limpio, Exactamente. creo yo. Sí, de hecho ya nunca vuelve a ser nada igual al final. Y ahorita, ajá, justo, y ahorita lo que dijiste de cómo ser un observador en el futuro o en el pasado, depende del periodo al que viajes, me hiciste pensar, o sea, el crear una máquina del tiempo básicamente es jugar a ser Dios, entonces querer ir como un observador sin intervenir es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, las deidades que conocemos, bueno, al menos yo, Ajá. hacen eso, observan pero no intervienen directamente, entonces creo que va por ahí, no sé. Sí, justo. De hecho, ahorita que lo mencionan, te digo, bueno, como dijimos desde un inicio, pues realmente buscamos hablar, obviamente, de lo que es una película, pero también, pues, complementar con ciertos conceptos. Un concepto en donde se aborda ese tipo de acontecimientos es en una serie, pues, muy conocida por muchos, amada por algunos, odiada por otros, que es, por ejemplo, Dragon Ball. En el caso de Dragon Ball Super, que es una de las partes que realmente muchas personas no estuvieron de acuerdo en su desarrollo. Hay un punto en el que te mencionan, bueno, en cierta parte de la trama, en donde el personaje principal vuelve a ser Trunks del futuro. Te muestran justamente que en el momento en que viajas al pasado, se van generando distintas líneas alternativas. En cada una de ellas se va generando de cierta manera, pues un universo nuevo.
estamos hablando de que en esta ocasión, pues, en Back to the Future, pues también te muestran eso, porque realmente nada vuelve a ser como era, sino simplemente lo que estás haciendo es crear líneas temporales alternas, en donde un pequeño cambio, un pequeño viento, un pequeño aleteo de una mariposa, por así decirlo, pues puede cambiar completamente el desarrollo de todo lo que sucede en ese mundo, por así decirlo. En lo que sería justamente en la serie de Dragon Ball, justamente Super, pues lo que mencionan es que hay un punto en el que se tiene que castigar a la humanidad por jugar a ser Dios, ya que el viajar en el tiempo, como lo mencionas ahorita, Luis, pues es un atributo que solamente le compete a los dioses, ser solamente un observador, no interferir, ya que pues el factor humano normalmente su tendencia va a ser querer modificar o Autodestrucción. hacer algo que esté fuera de las reglas que ya están pues en ese mundo, en esa dimensión, como lo queramos llamar. Entonces creo que por ahí va, y pues sabemos que sí, efectivamente, pues la postura del observador sería la más eficiente porque no vas a hacer nada. Sin embargo, darle ese poder o esa facultad a alguien humano, pues seguramente va a terminar mal. Como en este caso, pues pudimos ver en Back to the Future, justamente. Uh-huh. Correcto. Y nada más para cerrar el inciso sobre la obsesión del Doc con el tiempo. Después de haber visto la película, me llega la siguiente reflexión. El Doc siempre supo que Marty iba a volver de su viaje en el tiempo y que lo iban a balacear los libios. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no decirle a Marty desde un inicio que él iba a estar bien, ¿sabes? No sé, creo que, digo, entrando ahora sí que en el mundo de la película, Ajá. no estoy seguro que haya sabido, al menos no en ese primer evento detonante. Digo, después sí, pero cuando destruye la carta que le advierte que va a ser balanceado por los libios, Sí. creo que lo hace genuinamente, o sea, de que de veras no quiere saber, pero este bromance que tienen ellos dos, esta amistad tan grande, creo que lo hace reflexionar y dice, bueno, pues si este es mi compa en el futuro, pues quiere algo bien para mí, ¿no? Entonces, creo que ese es el motivante, más que buscar una explicación lógica, sería más bien emocional, siento yo. Sí, aparte de emocional, disculpen, Dale, dale. aparte de emocional, yo creo que también algo que podemos tomar en cuenta ahí es el hecho de pues, lo que acabamos de mencionar, la curiosidad. Al fin y al cabo, o sea, te va a ganar la curiosidad de la parte científica de decir, ¿qué me estás diciendo? O sea, si yo te di una indicación expresa de no me compartas y no quiero saber nada, ¿por qué te atreviste a hacerlo? Debe ser lo suficientemente importante, como tú lo dices, pues la relación que tenemos es lo suficientemente importante para que te preocupes por mí y probablemente pues sea de utilidad pues recuperar ese mensaje, en pocas palabras. Creo que yo me iría por eso. O sea, entiendo el razonamiento del Doc que lo lleva al final a armar los pedacitos de la carta que había roto y leer lo que le quería decir Marty. Pero a ver, yo creo que más bien mi duda está enfocada en cómo entendemos que funciona el viaje en el tiempo dentro de la película. Me eché un video y aparentemente la forma en que yo me imaginé que funcionaba el viaje en el tiempo es la correcta, que es básicamente es un bucle temporal. Entiendo yo que al menos en la película 1, porque después entiendo que en la 2 y en la 3 van cambiando la forma en que funciona el viaje en el tiempo. La 1 es, digamos, el modo más simple de abarcar una fantasía como esta, que es Marty está en su presente, que es 1985, viaja al pasado y eventualmente de ese pasado, que es 1955, regresa a su presente. Entonces como un bucle, un círculo que hace, pero todo sobre una misma línea. No sé si me explico. Sí, no, sí, sí, pero, o sea, Eso quiere decir que cuando él va al pasado y antes de volver al futuro, su presente, le dice, Doc, aquí está la carta, Doc la rompe, pero eventualmente, después de que Marty viajó, el Doc la reconstruye y la lee. Quiere decir que para cuando llegamos a 1985, el Doc ya sabe que eventualmente va a reunirse con Marty en un estacionamiento de un centro comercial, que van a llegar unos libios a balacearlo y que trae un chaleco antibalas precisamente para protegerse. Yo lo único que digo es, ¿por qué no le dijo, Marty, si me balacean, tú tranquilo, cuando regreses voy a estar bien? Yo entiendo que a lo mejor desde un punto de vista de guión no funciona, porque entonces pierde impacto dramático la escena de cuando matan al Doc, bueno, cuando balacean al Doc.
Pero si me enfoco nada más en lo que tiene lógica dentro de la trama, si es mi amigo y sé que se preocupa por mí, pues le digo, oye, va a pasar esto, pero tú tranquilo, porque voy a estar bien. Ya me lo avisaste en el pasado que esto va a ocurrir. Creo que lo que estamos viendo en la película es la primera vez de todo. Entonces, no estoy seguro que el Doc sepa, o sea, con antelación, el Doc de 1955, ¿te refieres? ¿O el Ajá. de 1985? El del 55 sabe, por la carta que le deja Marty, que en el Ajá, 85 lo van a balacear. Por eso el Doc del ajá, 85 trae su chaleco. Por eso las balas que ajá, le dispararon no le hicieron daño. Yo lo ajá. único que digo es, si se pudo preparar para no morir ese día, también le puedo haber dicho, Marty, me van a disparar, pero tú tranquilo, traigo chaleco antibalas. El Doc del 85. Ajá. Es que creo que el primer Doc del 85 que vemos no sabe nada porque no se ha detonado el primer viaje en el tiempo. Es correcto. Y lo Y que yo aparte, creo es que el Doc ya lo sabe todo, porque cuando viajó Marty en el pasado, le dio información que no tendría. Como si se hubiera creado una especie de paradoja. Ok. sí, yo creo que también va Ajá. por ese lado, de la paradoja, pero al mismo tiempo algo que me hizo sentido ahorita que lo comentó Luis, es el hecho que es la primera vez que está sucediendo todo. Y aparte, estamos dejando de lado un pequeño factor que creo que es relevante. Ujú. El factor relevante es que viajas al pasado y nada vuelve a ser igual. Probablemente no estemos hablando del mismo Doc, a pesar de que a lo mejor así se plantea, pero sí hay cambios. O sea, si hubo cambios en los demás, probablemente también hubo cambios en la vida del Doc y es probable que no lo supiera como tal. O sea, que en el primer viaje. Ya cuando regresamos nuevamente al futuro, cuando volvemos al futuro, creo que ahí ya estamos hablando de una línea temporal alterna y es por eso que pues ya se tiene el conocimiento. No sé qué opinen ustedes, pero me parece que va por ese lado. No sé. Según yo, esta película no se mete en ese tema de realidades paralelas, porque Ajá. entonces quiere decir que Creo Marty que sí no es más bucle. regresó a su línea del tiempo. Sí, Que se tendría que haber encontrado con otro Marty ahí. buen punto. Según yo sí Punto. regresa sobre su misma línea. Por eso digo que creo que es la forma más sencilla de retratar un viaje en el tiempo porque como que todo ocurre en una misma línea del tiempo. Pero Pues también... es que ajá, Ajá, no, dime. todo es completo, es conveniente, o sea, sí tiene obviamente sus agujeros y ahorita que los estamos comentando, como que estamos escarbando ahí, Ajá. sí es así como que, ok, tanto que se ha dicho que esta película tiene un guión perfecto y no sé qué, pues no, güey, pero la neta, No me si gusta. tomas si tomas el concepto básico de viaje del tiempo y dices, ok, va a viajar al pasado, la va a cagar, va a intentar remendarlo, va a regresar al futuro y va a ser algo completamente diferente en donde su mamá no es alcohólica, donde su papá es todo un Exitoso. señor exitoso, exactamente. Y dices, va, te la compro, güey. O sea, al final, creo que si le seguimos escarbando más, vamos a encontrar todavía más mugre ahí, ¿no? Entonces, al final, yo soy un simple analista de información de producto y la verdad no estoy preparado para una conversación tan a fondo de viajes en el tiempo. Justo. No, igual yo Sí, tampoco, solamente critico. Es que ahora la vi con otros ojos, o sea, me puse el propósito de verla con una óptica más crítica, precisamente para encontrar ya. cosas interesantes o mínimo diferentes que decir. ¿Ah, Pero sí? tienes razón, a Y lo lo mejor nos hiciste, estamos güey. perdiendo en lo no importante. Creo que estamos en una espiral involutiva, entonces, Sí, justo, coincido. Y pues realmente sí, de cierto modo es eso. O sea, mientras, siempre que ves una película, con ojos críticos y en diferentes etapas de tu vida, pues vas a poder encontrar diferentes conclusiones o diferentes cosas. Un ejemplo que podemos poner en lo más básico de esta película es que probablemente cuando estabas niño, pues simplemente te gustaba el concepto de que están viajando al pasado y punto. No te ponías a sobrepensar. Posteriormente, a lo mejor ya cuando estabas en una etapa de adolescente o más adulto, si la volviste a ver, pues puedes llegar a notar otro tipo de detalles. O sea, porque, por ejemplo, estamos hablando de que pues el elefante en el cuarto es cuando viajas al pasado, ¿de quién se enamora la mamá de Marty? Pues de Marty, justamente. Estamos hablando de que pues normalmente sería un concepto pues difícil de tocar en la mayoría de en la mayoría de las. Sin embargo, pues estamos hablando de que siempre que
te vuelves a revisitar, pues vas a encontrar detallitos o cosas que te pueden llamar la atención. A mí, por ejemplo, esa parte me llamó mucho la atención en su momento. En el caso mío, pues yo también, actualmente pues soy trabajador, también en este caso estoy formado en lo que es la licenciatura de psicología, y pues te puedo decir que pues estamos hablando básicamente de un Edipo invertido, por así decirlo, porque ¿de quién se va a enamorar la mamá? Pues de la persona ideal que ella misma creó en el futuro, básicamente. De ese muchacho con buenos valores, con buenos sentimientos, con una apariencia física pues lo suficientemente atractiva para lo que es una joven de su edad. Entonces digo, realmente si te pones a revisitar y a desmenuzar, pues vamos a encontrar muchos detalles. Pero por ejemplo, también pues más adelante me tocó en otra etapa de mi vida, pues analizar la perspectiva desde lo que es el papá. ¿El papá qué es? Es una persona que simplemente pues es un loser, perdedor en toda instancia, que nunca se atrevió a poner un alto a lo que eran las circunstancias abusivas en las que se desarrolló, y la única vez en que lo hizo pues cambió completamente el desarrollo de su personaje, se volvió una persona más segura, más exitosa y demás cosas. Pero si no hubiera pasado eso, pues seguramente hubiera sido un papanatas para toda su vida, y así se hubiera quedado, o sea, como el segundón, porque si regresamos a la película, nos podemos dar cuenta que al inicio, antes de que se haga el viaje inicial como tal, pues la realidad es que justamente al papá lo tratan, después de más de 20 años, 30 años mejor dicho, lo siguen tratando justamente igual que como lo trataban cuando era joven. Entonces, te digo, siempre es interesante buscarle y indagarle, pero pues como dice Luis, a lo mejor tampoco vale la pena engancharse tanto, porque pues la realidad es que hay mucho, o sea, el guión no es perfecto y hay muchos factores que vamos a seguir encontrando mientras la sigas visitando. Creo que, o sea, porque más adelante sí quiero hablar acerca del guión, y creo que es perfecto por el uso de ciertas herramientas de guión. Vamos a entrar en detalle en su momento, pero sí es cierto creo que es muy redondo. Ocurren estas cosas que un poco se siente que son para facilitar el desarrollo de la trama, o a lo mejor también porque saben que están jugando a que, si bien hay elementos de ciencia ficción involucrados, no deja de ser una película de comedia. Y no deja de haber un elemento fantástico muy grande. Entonces hay cosas que podemos dejar al espectador que se explique el por qué pasaron o no pasaron de tal o cual forma. Hay muchas coincidencias, cosas que pasan de forma fortuita para el personaje y para el beneficio de la trama. Vaya, pero no son cosas que no hagan otras películas. Solamente creo que estoy reparando mucho en ellas porque a lo mejor me puse los ojos de crítico mamador para ver esta película. Pero igual, o sea, igual me sigue gustando mucho. Igual creo que aprendí cosas de la película que antes no había captado que tenía. Por ejemplo, todos estos momentos en los que Marty genera alguna modificación iba a decir en la realidad, ¿se puede decir? Sí, se puede decir que sí. Tu presente. Ajá. Por ejemplo, aquí tengo, Marty empuja a George para evitar que lo atropelle, lo que ya decías tú, Luis. Cambiando entonces el inicio de la historia de amor de sus padres. Ahora será el intento de violación de Biff a Lorraine, frustrado por George, lo que va a unir sentimentalmente a los personajes. Pip. Justo cuando lo comentábamos hace un par de semanas, o sea, que dijiste que Biff literalmente es un violador en potencia. Sí. Que nadie hace nada, güey, no mames, qué desesperante con ese cabrón, o sea, güey, o sea, es redondita la película, sí, para su conveniencia o no, me vale madre, pero, por ejemplo, cuando le quita la botella, ¿no? De no sé si es brandy o no sé qué madres que está tomando su mamá Lorraine en el carro. Ajá, sí. Y no, que Marty se la quita. Ajá, ¿no? Y que se la quite y que le dice, me lo vas a regresar en el futuro. Sí. Vuelves al inicio de la película y su mamá, ¿qué es? Es una borracha, güey, o sea, sí. Desde su hermana, que según eso no tiene pretendientes y no sé qué, vuelve al nuevo 1985 y ahora resulta que tiene un montón de novios. Claro. No sé, el hermano también lo que decía trabajaba como en un restaurante y ahora es que con McDonald's, no sé qué. Ajá, exactamente. Al nuevo 85. Y bueno, ni siquiera podemos olvidar la canción de Chuck Berry, que su primo Marvin Berry le habla, o sea, de que soy tu primo y gracias a eso tenemos Johnny B. Good, gracias a Marty McFly, ¿no? Justamente. O sea, sí, es muy, muy redondita la película en ese sentido. Todos sus setups tienen sus payoffs y la neta está chido. Y, perdón, ibas a decir
¿Algo, Chuy? Iba a seguir con otras cosas que capté viendo la película que tienen que ver con Adelante, momentos en los adelante. que Marty cambia su futuro. Por ejemplo, Ya. Echa el gracias a Chuy. Marty, George gana autoconfianza y se convierte en una mejor versión de sí mismo. Incluso llega a publicar su primera novela de ciencia ficción cuando regresa al Con una, año 1985. con una frase que le dice Marty, ¿no? De Exactamente, que si crees en ti, todo lo lograrás o todo es posible, algo así, ¿no? O justamente. sea, Si sí, puedes, sí, no me acuerdo, pero no básicamente lo es la idea recuerdo de la bien. frase. Que Sí, si te sí, lo sí, propones y trabajas, lo puedes alcanzar. justo, Sí, eso. sí, pero al mismo tiempo, pues utilizando el recurso de verse como un extraterrestre, básicamente. Sí, es esa parte, si no me equivoco, Sí, ¿ah? sí, tenía que llamar la Este, atención del papá de alguna manera. exactamente. Y pues de esa manera fue ¿Cómo, esa, justo. cómo ¿Qué llamas más? la atención de un ñoño? Pues con su más grande hobby, básicamente. Así es. Muéstrale. Te disfrazas de Darth Vader del planeta Vulcano. Güey, es Exactamente. el crossover de dos franquicias ahí bien chilaquil. Si un señor se viste de Batman, le haces caso en todo, ¿verdad, Luis? Casi de Básicamente. todo. Casi, casi. De que te dice, ¿puedes brincar de aquí? Por supuesto que sí. Por supuesto que Pero puedo bueno, ¿qué brincar más, cuatro Chuy? ¿Qué más pisos. viste? A ver, gracias a Marty, digo, todos gracias a Marty porque realmente él es el agente del cambio en... Vaya, él sembró el Sí. despapalle al viajar al pasado y también es el que se hace responsable de enmendar lo mejor que puede los errores. Pero bueno, por ejemplo, gracias a Sí. Marty, George y Lorraine tienen una mejor relación en el 85 de la que tenían originalmente. Ujú. Creo que porque el vínculo que hace Marty que conformen es como más sólido que el que habían Sí, originado Sí, originalmente. creo que es tan sólido como el chingadazo que le pega a George a Biff, o sea, básicamente, hey, ajá, tal cual. Claro, sí, porque sí, antes sí, había sí, sido coincido. más... No, ibas a decir algo, Aaron. Pues Ah, no, sí, antes, que coincido perfectamente. O sea, en ese punto de, o sea, la forma, el vínculo, en la manera en que se formó, gracias a Marty, pues se fortaleció mucho más, porque si no me recuerdo, ahí me corrigen, tío, pero pues realmente el enamoramiento inicial de los padres, pues había sido algo bien superfluo, o sea, bien, muy era básico. por lástima, güey. Ujú. Por lástima, básicamente. Sí, digo, básicamente era por lástima, o sea, fue como que simplemente sucedió en el momento, se dieron su besito, bla, 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 y pues se enamoraron y casualmente pues surgió toda la historia. Sin embargo, acá pues era como que al darle seguridad a George, al George haberla salvado prácticamente de que la violaran, de que La así es, damisela en apuros, güey. a la damisela en apuros, justamente, pues realmente pues creo que va por ahí, justamente, va. ¿Qué más, Chuy? Ok, gracias a Marty, lo que ya decíamos, sus hermanos parecen tener mejores trabajos, ¿no? En el nuevo 1985 al que viaja. Ujú. Sí, Los dos sí, o sea, andan básicamente de toda su traje, familia. todos, a todos les va mejor. De hecho, curiosamente, Marty termina quedando más o menos igual, Sí, 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 Pero pero, o con su sea, tú camioneta, pero pero con su camioneta ves de sus Toyota. sueños. su Eh, Toyota 4x4. Toyota, patrocínanos. así es. Sí, Ahí va otro. No sé realmente qué tanto es válido este punto, pero igual se los digo. Marty recupera la confianza en sí mismo después de ser rechazado en la batalla de las bandas, que era como este gran acontecimiento que tuvo al principio de la película, ¿no? sí, sí, Pues él mismo lo dice, o sea, estoy sonando como mi papá. Y sí, cuando viaja en 1955, su papá dice exactamente Lo la mismo. misma frase de no podría soportar un rechazo de tal magnitud, algo así, ¿no? No recuerdo. sí. Sí, que prácticamente George no se animaba pues Hacer aventurarse nada, güey. a ser un escritor básicamente por el hecho del miedo al rechazo, que era el mismo miedo. Entonces, básicamente estamos hablando de que Martin ayudó a su papá y de manera indirecta, pues eso le ayudó también a él en el futuro para que Ah, se ah, envolviera mejor, ¿no? Ujú. ahora, si George pudo convertirse en un escritor famoso, ¿qué hubiera pasado si Marty, o sea, si no hubiéramos tenido la 2 y la 3 y nada más nos hubiéramos quedado con la uno? ¿Puede que Marty se hubiera convertido en un músico famoso? Posiblemente, Puede ser. posiblemente. Es que eso voy, Digo, Obviamente, sí. que siento que Marty ayuda a los otros personajes a desarrollarse, pero realmente no vemos en el tiempo en pantalla un desarrollo personal de él. Creo que es Es indirecto. indirecto. Sí, Y yo quiero totalmente. pensar porque me gusta el personaje que creció, pero realmente yo veo que está ayudando a otros personajes. Ni siquiera se lo propuso, él lo que quería era no desaparecer, no morir. Y el resultado fue tan bueno que logró que su situación fuera mejor. Pero eso fue como un Ujú. subproducto, ¿no? Al volver al futuro, descubre que su papá es más seguro, que su mamá no es alcohólica,
que sus hermanos son exitosos, que tiene su Toyota, como que es su premio, tal vez, por haber enmendado su error. Y lo cual está cool. Creo que es buena recompensa para el espectador también. Chingón. Pero realmente no sabemos si él mejoró algún trauma. Quiero pensar que sí, pero realmente nunca vimos una escena en donde las cosas le empiezan a pintar diferente en su contexto, dado que las siguientes películas lo llevan a más aventuras. O sea, son prácticamente continuaciones inmediatas de la película anterior, ¿no? Ambas. De hecho. Uh-huh. Sí, justo. Pero quiero creer que algo aprendió Marty, ¿sabes? Sí, digo, ya, ese es nuestro héroe, ¿no? Nos cae tan bien al cabrón que queremos que le vaya bien, obviamente. Creen que sí, se quedó con la muchacha que quería, se quedó con su Toyota, esperemos que sí. Sí, no, porque luego ya en la 2 y la 3 cambian a la actriz, pero bueno, hacemos... Bueno, eso es otra cosa, realmente entonces no fue la primera ni la última vez que lo harán, entonces... Pregúntale a War Machine. Ándale. Cierto. Bueno, War Machine. También. Y ya el último dato que tengo así de cosas que cambiaron en el tiempo, y es quizá el más insignificante de todos, el centro comercial, que se llamaba Twin Pines originalmente, pero después cuando nada más se llama Lone Pine, porque Marty derribó un árbol del granjero que se apellidaba Peabody cuando llegó al año de 1975. El dueño de la parcela, ¿no? De donde construyeron el centro comercial. Sí. Justamente. Muy buen punto. Sí. Sí, pues ahí justamente, pues ahí nos damos, bueno, volviendo otra vez al tema de las líneas, pues sí, ahí te das cuenta justamente que sucedió en la misma línea temporal, solamente que fue modificada. Buen punto. Uh-huh. Estás hablando, Aaron, del análisis como ya de los personajes. Creo que estaría bueno como que tratar de hablar un poco de ello. Claro. No sé, algún análisis, alguna idea, conjetura que se hayan hecho de quiénes son nuestros personajes en la película, cómo evolucionan, no sé. Bueno, a mí, por ejemplo, pues, de los personajes que más me gustan, pues, aparte de Marty, obviamente, uh-huh. Y del Doc, pues, realmente es el hecho de los padres, como tal, o sea, papá y mamá. Uh-huh. Digo, son de los personajes más interesantes en todo sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el aspecto de la mamá, digo, hay un punto que ya toqué hace unos minutos, pero ahorita podemos ahondar un poquito más. Estamos hablando que, pues, normalmente, pues a los padres siempre los vamos a tener como que en la postura de la persona correcta, la que ya vivió y la que te va a guiar sobre cómo debes de desenvolverte y ser en una sociedad, básicamente. Sin embargo, pues también se nos olvida muchas veces que pues, los padres fueron jóvenes, que también cometían errores, que también tuvieron pasiones, que también tuvieron deseos, de cierta manera. Un ejemplo, y el mejor ejemplo es justamente la mamá. ¿En qué sentido? En que cuando conoce a Marty, pues es un flechazo inmediato. Primeramente, estamos hablando de que suceden situaciones ahí donde pues papá de repente pues le quiere dar un besito a Marty, pero pues como tal dices pues espérate, esto no es correcto. Estamos hablando que más adelante cuando justamente hablábamos de la escena de Biff, en ese momento pues realmente por lo que estaban en el auto era porque pues estaban haciendo tiempo para que las cosas se dieran correctamente, pensando Martin que pues su mamá pues no iba a ceder ante su seducción para hacer un poquito de tiempo. Exactamente. Era la santa que decía. ¿Qué es una santa? La santa que siempre dijo ser, justamente. En cambio, pues la postura de la mamá fue todo lo contrario. Primeramente, pues saca su pistito, sacas un cigarrito y pues aparte un comentario que le dice, no es la primera vez que hago esto. Sí, básicamente estamos hablando que pues es una persona como tal, es eso, una persona, un humano más. Ahí está otro setup que al principio de la película te dice la mamá, yo jamás anduve tras los muchachos, no me gusta que sea bien Jennifer te hable. ¿Cuál es el payoff? Te vas al pasado y resulta que la jefa es una, pues, como dices, una mujer con deseos por saciar, entonces prácticamente mentía para que sus hijos no estuvieran ahí de cochinos, pero sí. Supongo que los papás siempre quieren lo mejor para nosotros y hacen lo mejor que pueden para protegernos de ciertas situaciones, pero digo, la mamá en este caso tuvo su revelación de una manera muy incómoda para Marty en el pasado.
Sí, justamente. Digo, ese es en el aspecto de ella, por ejemplo. Y te digo, realmente si nos podemos ahondar un poquito más, pero en resumen es eso. O sea, simplemente es no olvidarte pues de que tus padres también son humanos, aceptarlos como tal y al mismo tiempo pues ver el desarrollo en el caso del papá, pues por ejemplo el papá de George, ¿qué me gusta? Pues lo que comentaba también hace unos segundos, unos minutitos, es el hecho de que pues era el típico, era su personalidad, pues era completamente pues una persona papanatas, Introvertido. un güey, pues lo que anteriormente o lo que ahorita pues en esta generación ya no se puede decir tan así, pero lo que decía alguien buleable, alguien a quien probablemente pues alguien iba a abusar de él de una manera u otra. ¿Por qué? Porque lo permitías, porque era la persona que jamás iba a atreverse a hacer algo distinto, para romper pues su situación de cierta manera. Aquí podemos ver que, por ejemplo, justamente pues el tema del enamoramiento con la mamá pues no se hubiera dado, más que bajo ciertas circunstancias muy específicas. Cambias un pequeño detalle, como el hecho de lo del atropello, y pues básicamente eso ya estábamos hablando de que en la foto ya estaban desapareciendo los hijos porque ya no iba a suceder esa realidad y él no iba a hacer nada para que sucediera. De hecho, en la película, también ahorita lo comentaba Luis, cuando le dan el mensaje al papá, el mensaje no solamente sirvió para que se animara a salir al mundo y pues de cierta manera hacer las cosas distintas, sino también era para motivarlo a que se acercara directamente a la mamá y que pudieran pues entablar una relación como tal. Entonces también el personaje como tal, pues es un personaje pues bastante destacable, principalmente por el hecho de su transición, de ser una persona súper retraída, una persona tímida, una persona que probablemente no iba a hacer mucho en su vida, y pues así fue, porque pues tenemos la visión de cómo era realmente en 1985. En cambio, contra pues todo lo contrario, una persona pues segura de sí misma, que independientemente de en lo que trabajara o hiciera, pues seguramente iba a ir bien. ¿Por qué? Porque también la forma en que afrontaba las situaciones pues era muy distinta y eso lo transmitió también con los hijos. Quiero pensar que por ahí va. Ahí no me voy a meter tanto en el tema de los hijos, pero pues también estamos hablando de que a los hijos les fue mejor en tema de seguridad. La hija pues tenía más novios, el otro tenía un mejor trabajo y cosas por el estilo. La forma o la guía que tienes por parte de tus padres pues también influye mucho en lo que es tu personalidad, en pocas palabras. En el caso de Biff, ¿qué podemos decir de Biff? Biff, Biff es el güey que siempre es un desmadre, porque digo, hay excepciones, tú y yo y todos podemos tenerlas de que, no sé, el compa de la secundaria que decías, no mames, ese güey no doy un peso por ese cabrón, y de repente resulta que sale al mundo real y es un cabrón muy bueno para los negocios y que de repente le está yendo re bien, o sea, y qué chido, o sea, está bien. Chingón. Pero este güey es el típico cabrón que siempre es un desmadre y siempre va a ser un desmadre y siempre va a ser un mediocre, o sea, en todo sentido, o sea, que siempre va a buscar la manera de darle la vuelta a los problemas o de cómo chingar al otro para su beneficio propio. Entonces, creo que me gusta bastante ese final en el que el güey le va mal, porque digo, pues, cabrón, al final es lo que se merece ese personaje en sí, ¿no? O sea, de que siempre fuiste un parásito que vivía de los demás, porque literalmente vivía de los demás, porque siempre andaba con sus dos compas y ahí andaban sintiéndose los matones del barrio, que sí lo eran. Siempre le hacían la tarea al George y en el futuro, en el presente siempre le hacía el trabajo, o sea, es un pinche parásito nada más. Parásito. Sí, justamente. Coincido, o sea, perfectamente. No sé, Chuy, ¿tú quieres agregar algo ahí? Sí, que para mí Biff representa, no sé, el abuso de poder o incluso por lo que decíamos antes como el machismo de la época, ¿no? Sí, Básicamente sí, todo sí. lo que estaba mal en la sociedad creo que está encarnado en ese personaje. Que quizás de los que son más caricaturescos, ¿no? No tiene como mucha dimensión, solamente es el malo porque ocupamos un antagonista. Pero creo que funciona bien como para representar lo que está mal, lo que es tóxico, diríamos hoy, con las masculinidades. Exactamente. Sí. Sí, pues perfectamente, coincido. Pues bueno, Chuy lo puso en básicamente, palabras mejores. sí, básicamente es eso justamente, en el sentido de que pues Biff es eso, o sea, la persona indeseable, en pocas. ¿Qué Entonces, más? Pues en el caso de los personajes, demás personajes, pues podemos ahondar en Marty, podemos en el Doc. Sin embargo, pues creo que para la mayoría es algo ya conocido. O sea, simplemente como dijimos ahorita, Marty, pues aparentemente no tuvo mucho desarrollo, simplemente pues fluyó y pasaron cosas y sí. En el caso del Toda Doc, la situación. exactamente. En el caso del Doc, pues también es una persona que simplemente no ves tanto los cambios en la persona como tal, sino simplemente fluye y pues
se desarrolla como tal. Y más personajes, pues yo creo que no valdría tan, a lo mejor abundar tanto, porque pues al fin y al Sí, cabo son los sí. Son principales. los principales. No, Sí, hay actores secundarios, pues sin embargo, incluso en la trilogía, pues los personajes no son tan variables. Estamos hablando de que siento son los que constantes. justo, o sea, los demás personajes son los McGuffin, ¿no? Son el portafolio de Pulp Fiction, güey, o sea, de que están ahí en aras de hacer avanzar la trama, güey, pero realmente Sí, no No tienen aportan gran más cosa. dimensión. sí, no, no Exacto. funcionan más, exactamente. Muy bien, pues bueno, eso sería como que un buen agregado en el tema de lo que son los personajes. No sé si quieras agregar algo más ahí, Chuy, o cambiamos de sección. Yo nada más quiero retomar algo que ya habíamos dicho antes, de hecho lo dijiste tú, que es esta onda de que Marty y George tienen el mismo miedo al rechazo, comparten ese rasgo en común. Y en la película queda de manifiesto en un diálogo que tiene Marty con Jennifer al principio, con lo que le va a decir su papá el día Sí, sí. que en la cafetería le dice, oye papá, ¿por qué no compartes tus escritos? Ya ves que al papá le gustaba escribir. Ujú. Entonces creo que está bueno eso, que Marty se vea reflejado en su papá. También tengo aquí que al pasar tiempo con su papá, Marty descubre que tienen más en común de lo que pensaba. Ambos tienen Justo. como afinidades creativas, por así decirlo. Para Marty Ujú. es la música, para el papá es escribir. Y eso se me hizo padre, que esos dos personajes que se veían tan distantes al principio de la película realmente no eran tan diferentes. Tan diferentes. Bueno, muy bien, gracias, Chuy. Excelente, excelente punto, porque es cierto. Y es parte de lo que ahorita también les comentaba, o sea, es el hecho de pues la figura, o sea, tus figuras paternas, independientemente si tienes mamá, papá, o los dos, o abuelo o abuela, pues influye mucho en tu personalidad, aunque no lo quieras. O sea, es algo que no somos conscientes la mayor parte del tiempo hasta que te das la oportunidad de rascarle un poquito y te vas a dar cuenta que pues por algo, o sea, por algo eres como eres, en pocas palabras. Resumiéndolo así, por algo eres Gracias, como mamá, eres, gracias, papá. gracias. Gracias, mamá, gracias, papá. Claro. ¿Qué me han dicho? Échale. Justamente me voy a agarrar de eso que acabas de decir para decir que así como nosotros somos reflejo de la influencia de nuestros padres, también creo que esta película es reflejo de el momento histórico y cultural en el Ah, bueno. que se realizó la película. Y con este comentario quiero aprovechar para hablar un poquito del contexto histórico-cultural del filme y de lo que pude encontrar y me pareció muy atinado es lo siguiente, se los voy a leer. Dice aquí, en la Gracias. década de los 80, Estados Unidos vivió una fuerte transformación económica y social bajo el gobierno de Ronald Reagan, que fungió de presidente del 81 al 89. Para salir de la recesión, su administración impulsó políticas neoliberales que profundizaron las desigualdades económicas y consolidaron el poder de las élites. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo menos regulación para las empresas, se sacaron políticas a favor del crecimiento empresarial, hubo muchos recortes en programas sociales, aumentó el desempleo en ciertos sectores, se perdieron muchos derechos laborales. Y con esta visión que tenía Ronald Reagan, centrada en la idea de que el individuo crea su propio destino, impulsó el modelo neoliberal extremo que abogaba por la reducción del papel del Estado en la economía. Básicamente era como que quitarle poder al gobierno. De hecho, tenía un lema que decía, el gobierno no es la solución, es el problema. Y bueno, y con esta idea se resumía su enfoque, que era promover menos impuestos, menos regulación, más libre mercado. Yo creo que esta idea de que el individuo crea su propio destino queda muy eh, Muy manifiesta, plasmado en la podríamos decir película. plasmada, en el personaje de George, porque creo que George simboliza justamente esta mentalidad reganista de transformarse por mérito propio. Entonces el propio Y George creo que encarna esa visión de que el día que él tomó la decisión de hacerle frente a Biff, su vida cambió. En él estaba el cambiar su situación y solamente en él. Era como una visión muy individualista eh, y creo que ese personaje como que encarna muy bien esa idea. De hecho, el propio Marty es el que le dice la frase de si te lo propones, lo puedes lograr, que era lo que decíamos hace ratito. Sí. ujú, Entonces, no sé, como que no puedo dejar de creer que hay una relación entre la cultura de la época con este tipo de elementos en la trama. Y bueno, ya para cerrar este inciso, por así decirlo, Sí, sí. justamente por lo anterior, por todos estos movimientos que hubo en los 80s en la economía y que la situación de la gente se estaba viendo empeorada, es que hubo
una especie de fuerte idealización, por así decirlo, en esta década de los 80, de todo lo que fueron los 50, incluso los 60, que fueron vistos como una época dorada para el sueño americano. Entonces creo que Volver al Futuro captura muy bien este sentimiento nostálgico, dado que se nos retrata esta época, ¿no? La de los 50 como una época más próspera. Creo que además esa impresión me da cuando veo la película y veo que regresan al pasado. Es como una visión muy idealista de ese pasado, todo es bonito, todo es perfecto. Justo ves el Hill Valley de los 50 y, por ejemplo, te vas al de los 80, al del 85 y ves que el cine es un cine no por. Y en los 50 me parece que es un cine hecho y derecho, normal, tradicional. La basura, ves graffiti, ves indigentes, mucho indigente en el del 85, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, sí se tiene como esta idealización de que el pasado era mejor. Sí, de ahorita que mencionan ese punto, o sea, hace unas semanas, digo, es fuera del tema, pero o sea, creo que al mismo tiempo suma. Sí. Me tocó ver un reportaje en YouTube, de las ciudades olvidadas de Estados Unidos. Hay lugares en Estados Unidos en donde, por ejemplo, están los famosos rednecks, que son los que principalmente no quieren tanto a los latinos, a los mexicanos, en donde eran pueblos que estaban en su época dorada justamente en aquellos años, que ahorita son pueblos olvidados, abandonados, donde prácticamente hay millas de distancia entre una ciudad y otra y los pobladores son muy poquitos. Entonces yo creo que sí, justamente trataban de reflejar algo, pues, o sea, darte a entender que en ese momento no era el mejor momento de Estados Unidos y que al mismo tiempo el mejor tiempo ya había sucedido tiempo atrás. Y era la época que habían vivido los padres y cosas por el estilo. La famosa nostalgia por el pasado, tal cual. Siempre se va a pensar que antes estuvo mejor. Sin embargo, ahí, en el caso específico de esta película de Estados Unidos, pues sí. Sí, era en muchas cierto. partes sí era mejor en aquella época, al menos para lo que es la población general, por así decirlo. Sí, de acuerdo. De hecho, creo que a lo mejor eso es de las cosas que hace que esta película siga siendo muy vigente, que es que hoy en día también seguimos viendo al pasado como una época pues más próspera, más brillante, más bonita que lo que tenemos en el presente. Pues es un referente de la nostalgia, ¿no? O sea, si te vas a cosas que te gustaron de niño, tú que dijiste, Aaron, que crecimos en los 90s, o sea, viene a mi mente inmediatamente un sábado en la tarde viendo en Canal 5 patrocínanos, Volver al Futuro en su doblaje latino, obviamente como se debe de ver, porque en inglés no me gustó, no es cierto, sí me gustó, pero tengo Es cierto un shock cultural. aprecio por el doblaje latino. Cierto Sí, apego, sí, cierto sí. apego, al menos en cierta película. Y esto, ¿a qué viene con la nostalgia, güey? O sea, me devuelve mi niñez el ver una película, esta película precisamente en su doblaje latino, güey. O sea, Justo. Sí, igual, o sea, los good nada en old contra. times. Algo es así, te interrumpo otra vez. No, digo que los viejos buenos tiempos, good old times. O sea, Los viejos buenos nada en tiempos. contra de la nostalgia, yo creo que pues, el mismo podcast que estamos haciendo es un ejercicio nostálgico. Totalmente. Entonces, no me opongo, solamente como que señalo que desde esa época, que hoy en día ya se puede ver como muy antigua, hace 40 años, ya había este mismo sentimiento por una época anterior. Y a lo mejor si nos vamos a la historia nos vamos a dar cuenta que siempre estamos viendo hacia atrás como, las cosas eran mejor en ese momento. Justo. Pues mira, o sea, la mejor referencia. Me hiciste Sí, recordar de Medianoche en París. Sí, justo, de Woody era lo que iba a Allen. mencionar. O sea, siempre vivían como que la época dorada fue la anterior. Claro. Ajá. Y siempre se mencionan eso. Justo, Justo. en eso pensé, en Medianoche en París, gran película, por cierto, quizá más adelante la podemos tocar. Apúntela por ahí, ¿Por Michuy. qué no? Porque pues sí, digo, justamente, y de hecho también, o sea, son viajes en el tiempo la película, y realmente es el factor nostalgia. Todos piensan que la época anterior fue mejor, todos piensan que la época de oro ya pasó, pero pues realmente la época de oro, a lo mejor nosotros estamos viendo la época de oro de lo que la gente va a pensar en el futuro y pues no nos estamos dando cuenta. Eso es una realidad. Sí. Que también creo que es muy humano, ¿no? El no ver, pues que a lo mejor sí estamos viviendo en una buena época, güey. Y yo creo que sí. O sea, de hecho, pues volviendo al punto de que somos personas que crecieron en los 90, pues tuvimos el privilegio de tener toda la transición de lo analógico a lo digital. Justo. Y viceversa. Y pues realmente, si te pones a pensarlo, pues es una bella época, en pocas palabras.
¿Qué más? Sí, totalmente. Me gustó lo que dijimos, creo que hicimos un buen aporte en un aspecto que creo que casi no solemos abordar de las películas, pero algo que sí se suele abordar mucho en las películas y que no quisiera que fuéramos la excepción es, pues no sé, datos sobre la producción, curiosidades acerca de la realización de la película que sepamos. Creo que esta película da mucho para eso. ¿Tienen alguna idea, algún dato? Pues digo, mucho se ha dicho ya, ¿no? Es más, si no es que casi todo se ha dicho de ello. Yo traje un par de datos aquí. Obviamente de que Bob Gale y CMX picharon el guión cerca de, si mal no estoy, 44 veces antes de que pudieran venderlo, o sea, de que pudieran vender la idea. Sí. Dentro de las personas que aplicaron, que audicionaron para el rol de Marty McFly, bueno, estaban Ben Stiller, que por ahí en internet anda rondando su clip. Billy Zane, que lo podrán recordar de ser el prometido, si mal no estoy, de Rose en Titanic. Claro. John Cusack, Charlie Sheen y John Cryer, que estos dos últimos, bueno, son Charlie y Alan de Two and a Half Men. Sí, sí. Y algo que me encontré también fue que Bob Gale, el guionista, mencionó que durante una revisión de como las personas que audicionaron para el rol de Marty McFly, vio el nombre de Johnny Depp y jamás se acordó que Johnny Depp había audicionado para ese papel. Ah, sí, cierto. Lo cual indica que su audición debió ser olvidable completamente y lo descartaron inmediatamente. En cuanto salió a la puerta, le dijeron, sí, man, nosotros te hablamos, chavo, sí, no nos hables, nosotros te hablamos. Entonces, justamente. Justo. No, pues aparte, también tomemos en cuenta que en aquella época Johnny Depp no era el Johnny Depp. No, justamente como estamos hablando de que la primera 20 años. Sí, pues de hecho, siendo por la época, pues coincide con Pesadilla en Calle del Infierno como tal, o sea, porque exactamente, justo. Exactamente. Y pues era de los primeros papeles que tuvo, justo. Muy buen punto. Por ahí leí también que la máquina del tiempo iba a ser primero un dispositivo láser y después dijeron, no, que sea un refrigerador, pero dijeron, oye, y si al poner una máquina de tiempo en un refrigerador, los morros empiezan a meter al refrigerador a querer viajar en el tiempo. Claro. Y obviamente descartaron la idea. No, totalmente. O sea, ¿cuántos niños no se dejaron picar por arañas después del estreno de Spider-Man? Yo no. ¿No? Yo tampoco, digo. No me dejé, me picaron. Pero sí, justo. Bueno, sí, es un muy buen punto. Dígame. Como dato curioso, también me llamó la atención de que están estos niños con sus deslizadores, ¿no? En la plaza cuando están en esta especie de café donde ven malteadas, no sé qué madres. Ajá. Y que eran como unos patines del diablo, ¿no? Sí. Es que justo era eso. Me puse a pensar, dije, pues, ¿cuándo fue inventada la patineta en sí? Y justo coincide, o sea, haciendo un poquito de investigación, que literalmente la patineta fue creada, se supone, en California, en los años 50, como una alternativa a las tablas de surf. O sea, querían replicar lo que hacían en las olas, ahora en la tierra. Entonces, por ahí va también ese dato. No solo inventó Johnny B. Good, sino también las patinetas. Pues súper acertado. Sí, así es. Y bueno, el que ya sabemos todo, ¿no? De que Huey Lewis hizo la música para la película, bueno, el soundtrack, gran parte de él. Y él es el que le niega a Marty McFly ser la banda en el baile. Sí, entonces, cuando hace la audición, ¿no? Para traer las bandas. Justo. Es el que trae ahí el megáfono y le dice que es muy ruidoso. Demasiado ruidoso. Ajá. Y está siendo que un cover de una canción de él. Sí, de hecho, que para la película, si mal no estoy, le dijeron a Huey Lewis, oye, güey, queremos que hagas la canción para la película, la chingada. Y ¿sabes qué? Es que no mames, no quiero hacer una película que se llame Volver al Futuro. Dije, no, es que no se tiene que llamar Volver al Futuro. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, por eso se animó a hacerlo. Claro. Y le puso Power Love. Power of Love. Sí, yo también como dato tengo que, sí, justamente lo que tú dijiste, creo de la canción. Para la película le puso Power of Love. La canción resultó ser un éxito instantáneo. Y en la misma semana del estreno de la película llegó a ser la canción número 1 en listas de popularidad. Después de que Volver al Futuro se convirtió en un éxito mundial, pues indirectamente también ayudó a catapultar la fama de su banda, que era Huey Lewis and the News. Exactamente. Yes. Nice. A ver, ¿tú, Aaron, tienes algún dato? Bueno, por ejemplo, algo que así también, pues obviamente también me puse a hacer algo de tareita. Me llamó mucha atención
Ahorita que también lo comentaba Luis, fue cuando estaban buscando qué va a ser la máquina del tiempo. Sí. Bueno, pues se decidieron al fin y al cabo por un DeLorean como tal, que en aquel entonces pues era un carro bastante pues distinto. O sea, de hecho, hasta la fecha, si te pones a verlo, pues Creo pocos que carros. nunca fue un buen carro per se, o sea, así como decir, ay, güey, el más vendido o el más eficiente, o sea, creo que no, güey. ¿No? Y de hecho no, o sea, realmente simplemente fue por el aspecto que tenía futurista, aunque también me llamó la atención ver, como dato curioso, que no es plateado como era en la película, o sea, que era gris, o sea, un gris, Como mate. probablemente un gris, un mate exactamente, lo que lo haría menos atractivo, por así decirlo, pero pues realmente fue por el tema de las puertas, el cómo se abría ese carro, Sí, pues era algo las que puertas de parecía gaviota. Exactamente. exactamente, o sea, era el parteaguas de uno de los coches que se atrevieron a hacer algo distinto, en pocas palabras, de romper la línea de lo que se hacía en un coche normal y pues simplemente lo pintaron de color plateado y quedó pues bastante chido, sinceramente. Ahorita, Dicen que eran súper incómodos esos pinches carros, güey. pues sí te creo, Sí, o sea, sí te creo, no me consta, nunca me he subido a uno, aunque con quisiera, trabajo me obviamente. subo mi bocho, güey. Ujú. Pero bueno, ese es uno de los puntos que me llaman mucho la atención. También lo del tema de, bueno, el tema de las millas, ¿por qué escogieron 88, eso? Pero ¿por qué escogieron esa cantidad? 180 kilómetros, básicamente. 140, Este, ¿no? 180 si no me equivoco. A ver, hagamos la Hagamos la conversión. conversión. A ver, Tenemos para estar discúlpenos, un audiencia, pequeño. no sabemos No, queremos matemáticas. ver datos concretos. Estamos comprometidos. Es 88 por 88 millas. 141.18. 1.609, 141.59. 141. Muy bien, gracias. Bueno, el punto es que realmente se buscaba llegar a esa velocidad por el hecho de que les permitía tener un mayor, pues, ¿cómo se puede decir? Poder utilizar de mejor manera los efectos especiales para poder para poder emplear unas de luz y para que se pudiera ver de esa manera como se veía, tenían que correrlo a esa velocidad, justamente. Ese fue un punto que también me llamó mucho la atención. Interesante. Otro punto que también traigo aquí apuntadito bueno, pues sí, sí, bueno, es el hecho de que fue pintado, el hecho de la cantidad o sea, de kilómetros, o sea, que tenía una importancia realmente pues importante para el guión porque era lo que iba a permitir que se viera de esa manera. Y aparte de eso, pues también simplemente fue pues una película que se grabó en poco tiempo. O sea, también ese fue un dato que no tenía yo conocimiento, me tocó investigarlo y lo conocí. Y es una película que se grabó en prácticamente 3 meses, o sea, son 100 días de producción, para que quedara lo que fue la primera película. Entonces Y eso de también, noche. pues, ahí de noche, aparte. Y de Sí, noche, porque pues también. Michael J. Fox estaba grabando, si mal no estoy, Lobo adolescente en el Ujú. día. Entonces el cabrón llevaba unas jornadas increíbles en el día filmando Teen Wolf y en la noche Volver al Futuro. Entonces prácticamente el vato no Ah, pues, dormía. Yo sí, pues que tengo, fue su época. Dígame. tengo Sí. el dato de que justamente el proyecto que le impidió filmar de día era una serie de televisión, que es el proyecto que lo hizo Ah, famoso, que ok. se llamaba Family Ties. Ah, sí, sí. Lazos de Nice. familia creo que se llamó aquí. Y de hecho, aprovechando que ya tocamos ese punto, voy a dar un dato de trivia bastante conocido, que es que el primer actor elegido para interpretar a Marty McFly, pues no era Michael J. Fox, sino Ah, Eric sí, es Stoltz, cierto. Eric que era Stoltz. un ¿Quién actor es Eric de... Stoltz? Fue un actor de... Bueno, aún vive. Es un actor de formación dramática. Tengo aquí, sin embargo, tras 6 semanas de rodaje, CMX y Gale notaron que Stoltz pues, no lograba conectar con el tono cómico de la película. Entonces replantearon reemplazarlo por un actor que entendiera al personaje un poco mejor. Y ahí es donde se acercan a Michael J. Fox, quien ya era la opción principal que habían tenido para este personaje. Que no pudo aceptar Ujú. inicialmente el papel porque estaba muy comprometido con su serie de televisión, la que mencionábamos ahorita de Family Ties. Pero tras la salida de Stoltz, se acercaron a él nuevamente y Michael aceptó filmar la película siempre y cuando le permitieran hacerlo de noche para en el día estar trabajando en su serie. Porque si vas a agarrar dos trabajos, pues tienes que tener menos de 30 años, güey. Ya después de los 30 años es horrible mal pasarse, güey. Que de hecho, Confirmo. por lo que escuché o leí, sí eran jornadas muy pesadas las que se aventó en esa Sí. época. Básicamente nada más llegaba al departamento a dormir un rato, y luego levántate y vete al set a filmar tu serie y de ahí directo a los Al estudios de la set de... película Sí. y así estuvo. Pero bueno, al final yo creo que agradeció ese esfuerzo porque tengo entendido yo que él no quería soltar la serie porque era
era el proyecto que lo tenía como un actor Sí, joven Bob. famoso en esa época. O sea, antes de esta película, eso era su proyecto más grande en el que ha participado. Entonces no le convenía soltarlo. Creo que nadie Sí, sí. veía venir el golpazo que iba a ser esta película, que como que invirtió las cosas y de ser una estrella de tele pasó a ser una estrella de cine. Y la estrella de cine, realmente. Y Es la porque tuvo estrella de mucho cine. trabajo después de ello. Ujú. Sí, no, pero pues aparte, independientemente de eso, o sea, pues ya con eso tuviste pues para vivir el resto de tus días, básicamente. O sea, no fue, o sea, probablemente, digo, no, en la época, en el momento, no se dieron cuenta del impacto que iba a tener esa película, pues a nivel generacional. O Sí. sea, y digo generacional porque pues estamos hablando de que los que lo vieron en su momento, los que fueron creciendo, los que fueron naciendo después, y pues realmente hasta la fecha, si seguimos hablando de ella, es porque pues, sigue siendo relevante y sigue siendo importante y sigue siendo muy buena, desde los ojos en donde que la estés mirando. Como tal. Concuerdo. Una película que de hecho la tuvo muy difícil en su origen para... Vaya, era una película que varias veces casi se queda en el camino de realizarse. Entre la investigación que hice tengo aquí que Bob Gale y Robert Zemeckis ya tenían la idea de hacer una película sobre viajes en el tiempo desde los 70s. Pero la idea no terminaba de tomar forma. De hecho ya tenían una especie de concepto muy vago y le querían poner como título tentativo El Doctor Brown visita el futuro. Un poco por ahí iba la idea originalmente. Pero después, Esto, esto es previo a Spielberg. esto es previo a Spielberg. Ah, Sí, eso sí, sí. explica todo. O debe ser en la época en la que Zemeckis y Spielberg se conocen, que tengo entendido que Spielberg ve una película estudiantil de Zemeckis y le gusta mucho, se acerca a él Ok. y empieza él a colaborar en proyectos de Spielberg. Tengo entendido que Nice. por ahí va la relación de ellos dos. Pero después aquí tengo que en el verano de 1980 Bob Gale fue de visita a casa de sus papás y hojeó el anuario escolar del papá y descubrió que ambos habían asistido a la misma prepa y que su padre había sido presidente de generación. Y esto lo llevó a preguntarse si su papá y él podrían haber sido amigos, si se hubieran conocido en la escuela, dado que decía Bob Gale que él recordaba al presidente de generación de su época y era un tipo como que no le caía bien, con el que no congeniaba y como que el saber que su papá jugó un rol parecido en su generación hizo pensar, oye, pues, yo me habría llevado bien con alguien así. Total, tiene esta experiencia, regresa a California, se ve con CMX, le cuenta la anécdota y le agregó un giro interesante. Y dice CMX, ¿y si tu mamá también hubiera ido a la misma escuela y hubiera sido como la chica fácil del lugar? Y bueno, a partir de ahí se pusieron como que a tirar idea sobre idea y así es como empezó a agarrar cuerpo pues lo que iba a hacer después Volver al Futuro. Sí, qué manera tan inteligente y sutil de insultar a la mamá de Bob Gale, pero bueno, Elegante, elegante. sí, demasiado. Pero también hay que pensar que a lo mejor ellos tenían cierto tipo de relación donde ese tipo de bromas estaban permitidas, ¿no? Pues sí, No yo lo creo que dudo. sí. Y además Yo al creo que final no iba a sí. ser su mamá, iba a ser la mamá de un personaje ficticio. Que realmente tampoco es que fuera súper promiscua. O sea, No, sus... simplemente Ah, era, no, Ujú, pues era quería, lo que quería vivir su corresponde a juventud, la, cabrón, y ya. lo exactamente. que corresponde a la edad, o sea, quitándonos máscaras, quitándonos todo, eso es lo que te pasa a esa edad, andas con las hormonas a todo lo que da, Estaba en la andas, edad de la punzada. andas descubriendo, exactamente. Muy bien. Siguiendo, ¿Qué me han dicho hoy? siguiendo con la anécdota, aquí tengo que cuando Gale y CMX presentaron la idea a Columbia Pictures, fueron con Columbia porque ya les había producido una película antes que se llamaba Carros Usados. Ujú. Tengo entendido que es del 84 y sale... Ay, se me fue. ¿Cómo se A llama el ver, actor aquí. de The Thing? El protagonista de la cosa. Kurt Russell. Kurt Russell. Ándale, es una película con Kurt Russell. Ujú. Bueno, Columbia les había producido esa película, entonces les hizo fácil pues, ir a pichar esta otra idea con ellos. En su momento, el presidente del estudio, que se llamaba Frank Price, pues, quedó muy encantado con el concepto. Sin embargo, en el año 82, Price tuvo que abandonar Columbia después de que esta compañía fue absorbida por Coca-Cola y Coca-Cola empezó a hacer muchos cambios en los procesos de decisiones creativas que se hacían en la compañía.
Entonces él abandonó el proyecto y era el que estaba apostando por él. Entonces ellos tuvieron que llevar el proyecto a varios estudios, como ya decías tú, Luis, que fueron como a 40 sitios, y siempre les decían que no, dado que se tenía la idea de que las películas de viaje en el tiempo no eran taquilleras. Incluso cuando fueron con Disney a presentar la idea, lo rechazaron porque consideraban que su película era muy inapropiada, dado que retrataban una... No sé, Pues ahí retrataban el incesto, atracción pues sí es incesto. entre la madre Lorraine por Marty. Y obviamente, pues sí, lo tacharon de incestuoso. Y pues te digo, el proyecto no terminaba de levantar por lo que fuera. Hasta que en el tiempo, pasa el tiempo, ellos siguen teniendo ese proyecto, imagino que por ahí archivado para luego. A CMX le ofrecen dirigir una película que se llama Romance in the Stone, tras el tesoro de la Esmeralda, me parece que se llamó. Fue una película por encargo, él la dirige y ahí es donde trabaja, de hecho, por primera vez con Alan Silvestri, que hace la música de la película. Y ya después Alan Silvestri iba a hacer la música de Volver al Futuro. Pero bueno, hace esa película por encargo. A la película le va muy bien, se convierte en un éxito. Y a partir del éxito de esa película es que a él se le da la libertad de elegir su siguiente proyecto. Y es ahí donde dice, yo tengo un guión y quiero hacer esta película que se llama Volver al Futuro. Y ya con el respaldo del éxito anterior y también con que se fue a juntar con Spielberg para que le ayudara a materializar el proyecto, es que el proyecto empieza a caminar, ahora sí. Spielberg leyó el guión, le gustó mucho y convenció a un ejecutivo de Universal Studios para que financiara la película. Y ya con Universal a bordo, pues ya, finalmente la película arrancó su producción. Y sí, creo que son los datos que yo traía para aportar. Yo agoté los míos también. También, justo, te digo también, hasta algunos pues obviamente se repiten, aunque los de Detroit, te debo decir que este último me sorprendió, me gustó. Hay un documental que vi para sacar estos datos, se llama Back in Time, es de 2015 y justamente es una especie de documental que retrata, sí, los orígenes de la película y también tiene una segunda parte que se enfoca mucho en el impacto cultural que tuvo. Como fans alrededor del mundo, pues han sido como tocados emocionalmente por esta película y han hecho proyectos desde caritativos hasta a lo mejor bandas de música con temáticas de Volver al Futuro, gente que está muy clavada en la reparación de DeLoreans para convertirlos en máquina del tiempo, que me enteré que es todo un negocio en sí mismo. Mucha gente que compra DeLorean y después los llevan a talleres precisamente para que los hagan verse como los de la película. Bueno, como el de la película. Entonces es muy interesante. Y ya nada más como último dato, tengo aquí, hablando de este cambio en cómo conceptualizar la máquina del tiempo, que ese es un dispositivo temporal, una cámara temporal, ¿cómo lo denominaron ahorita? Me parece que alguien de ustedes dos dijo que en algún momento se conceptualizó que la máquina del tiempo iba a ser una cámara temporal, algo así. Primero iba a ser una especie de dispositivo láser, leí. Dispositivo láser. Sí. Justo. Aquí tengo que, al final, después de considerar diferentes opciones, decidieron que la máquina del tiempo tenía que ser un vehículo para permitir movilidad al personaje, lo cual se me hace interesante y lógico. Nice. Y que habían elegido el DeLorean justamente por el diseño futurista. Y como dice Luis, por las puertas de ala de gaviota. Lo que les permitió incluir el chiste de que cuando viaja al pasado, hay un niño que confunde el coche con una nave espacial. Por esta onda de que es completamente metálico y que las puertas... Es el hijo de Peabody, ¿no? Sí, y pues súper diferente. O sea, como digamos ahorita, súper diferente a lo como se hacían los coches en aquella época, básicamente. ¿Sabes qué? Es como el equivalente a ver una Cybertruck ahorita. Pinche camioneta fea, cabrón. O sea, sí, es exactamente pero exótica, te hace voltear a verla. Sí. Exactamente, pero sí, es el equivalente básicamente. O sea, que dijiste, rompes con todos los diseños convencionales, por así decirlo. Muy bien. Excelente, Michu, y muchas gracias. No, de nada. Entonces podemos pasar al siguiente punto, que es impacto y legado que tiene la película. ¿Por qué seguimos hablando de ella a 40 años de su estreno? ¿Qué le rescatan ustedes? Creo que ya lo abarcamos en gran medida en los comentarios anteriores. Puede ser. Sí, Parece que sí. Ahorita mencionaste el alcance
mediante este documental que viste, o sea, de que hay asociaciones caritativas y hay demasiado alrededor de la película, Ujú. demasiada tela de dónde cortar y el aporte tanto a otras películas con temática de viajes en el tiempo, a la cultura pop en sí, como incluso hace unos años en la temporada 3 si mal estoy, de Stranger Things, fue también mencionada la película ahí. O sea, creo que son pocas las películas que tienen este efecto, que hacen que la gente siga hablando décadas, quién sabe si siglos, no, espero que no me toque vivirlo, no espero no vivir tanto, Creo que pero, o no. sea, Yo tampoco. es increíble el alcance del tentáculo de esta película, ¿no? Concuerdo. De hecho, uno de los datos que tengo aquí es que fue la película más taquillera de su año de estreno, el 85, y en 2007 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para su conservación en el Registro Nacional del Cine, lo cual me dice que si la humanidad vive varios milenios más, pues la película se va a conservar, porque mínimo... Y alguien más lo, y alguien más la va a poder ver en muchos años. Ya la guardaron al alto vacío, Exactamente. Probablemente. Qué chingón. loco. Qué chingón. Qué chingón. Sí, pues yo, por ejemplo, como dijo Luis, yo creo que nos vamos a dar cuenta que gran parte de los puntos ya los mencionamos durante la plática, ya que pues fluyó de manera bastante natural. Pero, por ejemplo, pues otro punto que todavía no hemos mencionado, y que también te das cuenta que se sigue siendo relevante, Sí. pues una de las series actuales que pues tomó gran referencia, y que al mismo tiempo no solamente es actual, sino relevante, y que pues tiene un gran fandom, es Ricky Morty. Ah, Ricky claro. Morty, justamente, pues te estamos hablando que es una de las series animadas de Adult Swim, si no me equivoco, Ujú. de las más famosas en la actualidad, de las que más impacto han tenido a nivel sociedad, porque pues Adult Swim tiene muchas producciones, pero la realidad es que pues no todas son para todo público, o sea, en pocas palabras, es como que muy de nicho. Sin embargo, pues el hecho de que hayan tomado un concepto parecido y que incluso, pues, si te pones a ver ahí en internet, vas a encontrar que pues el diseño original de Ricky Morty pues era una calca o como tal de lo que era el Doc y Marty, como tal, te vas a dar cuenta que pues gran parte, o sea, la forma o la dupla del adulto científico super genio y el joven pues con ambiciones y con de cierta manera pues sin el miedo para hacer las cosas, Sí. pues funciona muy bien. O sea, es un arquetipo bastante bueno en el tema de personajes, y pues te digo, ahí te puedes dar cuenta de que sigue siendo relevante pues en la actualidad. ¿Por qué? Porque pues incluso series muy nuevas, o bueno, relativamente muy nuevas, pues siguen siendo influenciadas en todo sentido. Incluso en los personajes o en las tramas, lo que mencionaba hace ratito de Dragon Ball, o sea, que si te pones a pensar, hasta ahí se toca en qué tanto puede influir un viaje en el tiempo. Pues yo creo que de ahí va, o sea, no habría mucho que agregar en ese apartado, más que simplemente pues ponerte a ver y darte cuenta pues que pues Back to the Future está impregnado en la cultura pop, por así decirlo, la Sí. cultura geek. Buen apunte. De hecho, en el documental que les comenté que vi, aparece Dan Harmon, que es uno de los creadores de Ricky Morty, hablando justamente de la influencia que tiene esta película en la serie. Entonces, sí, muy, muy de la mano con lo que dices. Pero bueno, ya hablamos acerca de por qué culturalmente relevante, pero quizás sería bueno saber también por qué particularmente para nosotros es significativa la película. No sé si Muy quieren bien. compartirnos de dónde viene su Arráncate, gusto por ella. arráncate. Ok. Eh, ¿Han dicho ahí? yo no vi esta película como muy de niño. Yo creo que me tardé en verla. Creo que la primera vez que vi la trilogía fue en la transición de, no sé si secundaria prepa puede ser. Wow. Ok. Tal vez primaria secundaria. Me equivoco seguido con las fechas. Y sí, como mucha gente aquí en México la vi en Canal 5. Me acuerdo que estaba viendo una maratón en un fin de semana y, y a mí me gusta la película porque, además de la historia que la disfruto mucho, algo un recuerdo que guardo asociado indeleblemente a la película es el indagar sobre mi historia familiar. O sea, cuando yo vi esta película y veo a Marty viajar al pasado, conocer a sus papás cuando son jóvenes, me invitó a mí a acercarme a mis papás
y preguntarles cómo eran mis abuelos, dónde crecieron, cómo eran mis bisabuelos o incluso familiares que yo nunca llegué a conocer porque no compartimos el mundo en el mismo periodo de tiempo. Saber eso de dónde venían, por qué eran como eran, por qué pensaban como pensaban. Y creo que estuvo padre, como que me llevó a querer conocer mi árbol genealógico y tratar de entender por qué soy quien soy. No sé, conocer a mis papás y a mis familiares, más allá del título de la etiqueta, es mi mamá, es mi papá, quién es como persona, sus gustos, sus intereses, cómo llegó a ser la persona que soy. Es algo como que rescato mucho de la película, que me llevó a conocerme más a mí y a mi familia. No sé ustedes Güey, qué bonito. decir. No mames. No. Quisiera compartir ese nivel de conciencia, güey, pero sinceramente, Ayudó, o sea, ayudó que la vieras grande, ayudó que la vieras ajá, grande. Tal vez. justo, o sea, yo no sé cuándo fue la primera vez que la vi, o sea, quizás 6, 7 años tendría, pero no sé, es algo tan visualmente atractivo y creo que también digerible a pesar de la temática que podría complicarse o como la complicamos nosotros casi al inicio de la charla. O sea, era algo tan disfrutable, tan rico, tan delicioso de ver, o sea, de que, güey, está Volver al Futuro, yo la voy a ver, me vale madre. Si como los momentos de la música compuesta por Silvestri que encajaban tan bien en las situaciones, por ejemplo, tengo tan grabado cómo va bajando el rayo por el cable que tengo que decir que el pinche cable es un hilo, a pesar de que dicen que es un cable de calidad industrial. En la película, ahora que la vi, dije, no mames, esa madre es un hilo, o sea, que industrial ni que nada. Pero bueno, y cómo cuando el rayo va viajando y que el DeLorean toca con esta especie de gancho y que desaparece por completo y cómo la música entra ahí, algo me emocionaba en ello, ¿no? Entonces, como cuando el Doc y Marty hablan y que se dicen de, güey, te voy a extrañar, y no mames, yo también te voy a extrañar, y que se dan un abrazo, o sea, eso se me hace muy padre y hasta la fecha lo disfruto bastante. Entonces, creo que mi gusto por la película es un poco más emocional por los personajes y por lo que me hace sentir la música, por ejemplo, no tanto como Chuy, que ya aquí nos puso un ejemplo bastante profundo, pero sí, creo que por ahí va mi gusto. Bien. Bueno, no, pues sí. Creo que sí. O sea, realmente como lo que dijo Chuy, pues ya, es una parte muy madura, pero también Ya lo vámonos, que tú güey, acabas ya. lo que tú acabas de decir también es cierto. O sea, hay muchos factores por los que una película te puede gustar. Ujú. A mí, personalmente, honestamente, de niño, la música no fue tanto, aunque sí. ¿Por qué? Por Johnny B. Good, como tal. O sea, era de que, ¿qué es esto? O sea, me decía, ¿qué es esto? O sea, algo que a mí me llamó también mucho la atención. O sea, en mi infancia, tío, yo tampoco tengo el recuerdo exacto de en qué edad tenía cuando la vi por primera vez. ¿Por qué? Porque, pues, como dijimos ahorita, la veíamos probablemente la primera vez en Canal 5, y pues llego y está en la tele. A veces estaba empezada, a veces estaba a la mitad, a veces desde el inicio, a veces ya se estaba acabando y ya empezaba la otra, cosas por el estilo. Sí. Ya nos tocó esa época. Pero lo que yo recuerdo mucho, o sea, que me enganchó a esa película, era el cómo eran las cosas. ¿Me explico? Y el cómo pueden ser. Son cosas que, pues a lo mejor a no todos los niños les llega a pasar en su cabecita, pero sí era como que, oye, y así era realmente. Y pues te ponías a buscar, a indagar, ya nos tocó una época en la que pues ya teníamos acceso a internet como tal, en algunos casos, a veces no tan chiquillos, pero pues ya a cierta edad ya tenía cierta acceso a él, y pues era buscar fotos, como dijo Chuy, preguntar de que, oye, ¿a poco era así? No tanto por el lado familiar, sino por el tema de qué tanto cambia una sociedad o la vida en 30 años, en periodos de 30 años, en lapsitos de 30 años, ¿qué tanto puede cambiar? Ahorita, por ejemplo, ya sabemos, no estamos hablando de la 2, pero ya sabemos que que en el 2015, pues no anduvimos ¿cómo se llama? En flotadores, ni nada por el estilo, ni tampoco teníamos No tenis hay, ajustables, no ni está cosas por el Tiburón estilo, pero sí. 47. ¿Sí? No está Tiburón 47, güey. Ay, permítanme. Ok.
Bueno, en general, pues es eso, sorry, hay un poquito de ruido exterior. Espero que no se haya escuchado tanto, no se haya filtrado No mucho. se filtró nada. Pero bueno, a lo que yo me refería, pues No justamente escuchamos es que te eso. gritó tu mujer. No, no es cierto. Ah, no, no, es un camioncito de helados, justamente. Ay, perdonen. Es la hora de los helados. Pero bueno, les comentaba, o sea, realmente a mí era el tema de, pues, un ladito ñoño, de decir, ¿a poco sí son así? Pero no tanto a lo mejor preguntarle a las personas, sino pues buscar. O sea, yo me acuerdo que tenía en aquel entonces una enciclopedia. Nosotros, bueno, actualmente radicamos en Monterrey, como dato curioso. Y pues la realidad es que yo tenía acceso en aquel entonces de niño a una enciclopedia que era de Monterrey, todo Monterrey. Entonces era, a ver, ¿cómo es? O sea, ¿cómo era hace 30 años? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Cuánto podrá cambiar en esos 30 años? Ese morbo era lo que realmente a mí me unía a la película, aparte de, como dice Luis, lo visual pues era muy atractivo, o sea, es decir, mira cómo sucede, mira cómo se veía antes, mira cómo se ve ahora. Miren, cómo hicieron los efectos para que un carro pudiera funcionar primeramente pues con plutonio, pero después pues si no hay plutonio te las tienes que ingeniar, y utilizar lo que tienes a tu alcance y pues así de sencillo. Entonces ese tipo de cositas fueron lo que a mí me ayudaron mucho, o sea, en el tema de la película, a despertar cierta curiosidad por conocer más, tanto del pasado como lo que posiblemente pasa a mi alrededor y lo que podría llegar a pasar en un futuro en base a lo que ya estamos viendo que pasó. Algo así. Entonces les digo, esa es la parte que a mí me pegó con Back to the Future, específicamente el hecho de despertarte curiosidad por conocer. Incluso pues Johnny B. Good, o sea, esa canción la primera vez, pues obviamente en la época en la que me tocó vivirla, pues no era una canción nueva ni era una canción popular, al menos aquí donde vivimos. Claro. Sin Estoy embargo, pues fue de que, ¿qué? seguro Ujú. y estoy seguro que muchos lo escuchamos por primera vez ahí, güey. Sí, exactamente, exactamente. Y para muchos eso pudo haber sido como que el despertar o el interés por cierto género de música, por cierto, o por incluso por tocar algún instrumento. En el caso mío, actualmente, pues no, o sea, no toco ningún instrumento. Sin Ni el embargo, pues triángulo, cabrón. sí, pero sin embargo te puedo asegurar que en aquel momento dijiste, oye, pues quisiera aprender a tocar guitarra así, o como lo hace Marty, como se pudo adaptar, cuando lo ves que de repente está en el pasado y cuando empieza pues a improvisar, pero o incluso o sea, que simplemente por el hecho de saber tocar guitarra, pudiste estar en un escenario y acompañar a los demás, después te traiciona pues tu espíritu rockstar y quieres hacer lo tuyo, pero la realidad es eso, o sea, que dices, oye, pues a muchas personas estoy seguro que incluso el lado musical también despertó por eso, justamente. Yo no había, ¿Qué más, Micho? yo no había entendido hasta esta última vez que vi la película que esta reacción que tiene la gente de extrañeza cuando Marty toca Johnny B. Good no es tanto por la canción, porque de hecho es una canción de la época, es por todo ese despliegue que hace de... Cuando se deja llevar Cuando se por... deja llevar por la música y se pone a patear Ajá. amplificadores y se revuelca en el piso. Como que claro, dije, Es un rock que no existía. ese exhibicionismo como que es muy normal en artistas contemporáneos para Marty. A lo Sí. mejor ya se veía mucho en los 70, desde los 70s, 80s no se llega en el rock, pero en los 50s como que todavía había cierta formalidad respecto Lo a ves cómo se presenta el músico en un escenario. desde la manera de vestirse, o sea, Exactamente. cómo están todos trajeados y la chingada. Y después ves en los 70s con unos pantalones ajustados como de mariachero y cae el cuero, ¿no? O sea, Sí, pues justo, o sea, todavía no existía, o sea, en pocas palabras, todavía no existía esa manera, ese performance en un escenario, en Claro. pocos, así de sencillo. Como que ibas por Estamos hablando de conocimientos, no que por ver al artista ujú, sí, o sea, porque pues probarse. estamos hablando de que al que le hablan es a Chuck Berry. Chuck Berry probablemente no era tan famoso en aquella época, posiblemente. Te iba a decir el dato, te quedaría mal. Pero estamos hablando de que todo es pre-Beatles, pre-Toto. O sea, claro. no existían tantas referencias y realmente, pues en los 70s es donde se empezó a hacer todo ese tipo de desmadre en un escenario. Ese tipo de poder golpear, de poder hacerte, pues sentirte un rockstar, en pocas palabras. Ahí simplemente eras un músico y acá pues tú ya te estás comportando como un rockstar. Es un muy buen punto. Que de hecho también, ya en esa época pues ya estaba Elvis Presley en la escena. Pero bueno, también él Y era una especie de anomalía. Sí, creo sí, y que Elvis aparte no. Presley, sí, o sea, Elvis Presley no era tanto sí era un showman, Ujú. pero era más con su físico, ¿no? Esos movimientos de cadera escandalosos que asustaban a las jefas, a las mamás de aquel entonces, ¿no? Y sobre todo a los papás también. Pero no era tanto de destruir cosas, de arrastrarse por el suelo, de lamer la pinche guitarra, o Ah, sea, claro. no. O tocarla así
por la espalda. Ajá, exactamente. Pero sí, como Sí. que hasta ese momento capté el por qué fue choqueante esa escena. Porque es que la canción sí es de la época, dije. Pero claro, o No, sea, el exhibicionismo de Marty era lo que no se estilaba en ese momento. mientras está el beat, o sea, todo el mundo está bailando y a toda madre, pero de repente cuando el güey empieza a salirse ya del tempo, es así como que, chavo, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿Estás bien? ¿Estás bien? Así que, ¿estás bien? Justamente. Ah, pues muy bien, chicos. Ah, muy bien. Ok, a ¿Qué ver, más? chicos. Estamos llegando al cierre del capítulo, pero yo quisiera preguntarles venga. si tienen alguna recomendación. O sea, si les viene a la mente alguna película similar después de haber visto Volver al Futuro, que ustedes crean que pueda ser un buen complemento para aquellos que les guste esta película, como a nosotros. Creo que más que película es serie, Ujú, y no solo serie exclusiva de Volver al Futuro, sino de películas de la cultura pop, sobre todo hollywoodenses, ujú. que se llama Las películas que nos hicieron, o en inglés The Movies That Made Us. Ok. Lo pueden encontrar en Netflix hasta la última vez que lo chequé. En la temporada 2 hay un capítulo dedicado precisamente a Volver al Futuro, pero también pueden encontrar que está, por ejemplo, Duro de Matar, está Dirty Dancing, que no me acuerdo cómo le pusieron en español. Baile Baile sucio. caliente. Está Baile Caliente tal cual, ni idea, la verdad. No me acuerdo, sinceramente. Sí, baile Creo que caliente. es un spin-off de los juguetes que nos hicieron, ¿no? O sea, es este tipo de series documentales que se van a desmenuzar un poquito lo que hubo detrás de ciertas producciones. Entonces, sí, Ujú. esa sería mi recomendación. Ujú, muy bien. Yo, pues, mi recomendación, también me iría por una serie. O sea, no es precisamente yéndonos por el lado de viaje temporal. Les comentaba previamente que a ustedes, hay una serie que se llama Legends of Tomorrow, es de DC Comics. Lo puedes encontrar probablemente en Max. No sé si actualmente esté completa, pero ahí estaba anteriormente. Y pues son héroes, o bueno, algunos de los héroes de DC no tan conocidos, y simplemente pues son misiones que están haciendo a través de líneas temporales distintas. Muy entretenido, muy, no te voy a decir que es un 10 de 10, sin embargo pues es simplemente desconectar el cerebro, divertirte un rato, y pues ver cosas absurdas pero interesantes al mismo tiempo. Esa sería mi recomendación. Nice. Yo quisiera recomendar, en el mismo tenor de esta película, hay otra sucesora espiritual, quiero pensar, que se llama La Magnífica Aventura de Billy y Ted, de Ah, sí, sí, 1989. sí, Básicamente con son quién. con Keanu Reeves y se me olvida Alex A mí Wolf, creo que se también. llama, el otro actor. Sí, sí. No, me estoy equivocando. Alex Wolf es un músico y actor, pero más reciente. Ahora te digo. Sí, gracias. Y que no tuviéramos una herramienta magnífica con un chingo de información y aquí al alcance de nuestras manos. Es correcto, ni que no tuviéramos acceso a ello. Al internet. Alex Winter. Ese pinche Alex nombre Winter, siempre se me olvida, internet. gran película. Buena película, dos Bueno, adolescentes que bueno, viajan de en el hecho si tiempo. no me equivoco, hay dos películas viejitas y una posterior. Ajá, hay una trilogía también de Billy y Ted. La última es del 2020. Sí, Ah, Pero sí, es bueno, cierto. la uno creo que es... Bueno, para mí la uno es la buena. Y básicamente son dos chavitos que viajan en el tiempo para poder aprobar un examen de historia. Básicamente es en vez de estudiar para el examen, vamos a vivir la historia para poder saber las respuestas de las preguntas. También hay una máquina del tiempo que en esta ocasión es una cabina telefónica. sí. Está buena, o sea, no es mejor que Volver al Futuro, pero creo que comparten una misma esencia. A breva de ahí. Toma, bebe de ahí exactamente. A ver, otra que se me puede ocurrir es Pues de una vez, ya que la mencionamos, Medianoche en París. Medianoche en París, ya la dijimos. Bueno, en Nacho París, justamente. Viajes en el Sí, tiempo. En una totalmente carreta. viajes en el En una tiempo carreta. y por ahí una historia romántica bastante buena. Así Sí, es. Medianoche en París. Muy Romantización de la buena época con anterior Owen Wilson. también. Con Owen Claro, Wilson. El buen Owen Wilson, y el director es Woody Woody Allen. Allen. Woody Allen, justamente. También quiero rescatar Muy una buenos buenos actores. actores. Ujú, bien. Probablemente Adelante, te digo, no, simplemente que muy buenos actores y ya. no quiero dejar de comentar una película que yo estuve negado a ver mucho tiempo. Luego la vi y me gustó mucho. También tiene que ver con viajes en el tiempo. Se llama Feliz Día de tu Muerte. Es del año 2017. Y La ubico, no la he visto. es como una mezcla Ujú, entre dime. Scream y El Día de la Marmota, que sería otra recomendación que podemos hacer.
Y básicamente en esta película hay una chica que tiene que revivir el día de su asesinato una y otra vez hasta descubrir quién es el que la está matando. No mames, pues ¿qué hizo para merecer eso? Hay que ver la película. Tiene una secuela que no es Ah, tan buena como la primera, pero igual, si ya viste la 1, pues estaría bueno ver la 2. Perfecto. Viaje loco al pasado. Hot Top Eso Time me suena. Machine. Ajá. no lo ubico. También Yo creo que es la portada. es La una portada de una vez película. viste. Me empiezo a dar cuenta que a lo mejor las recomendaciones que estoy dando no le llegan al nivel a Volver al Futuro, pero son películas palomeras que comparten un hilo temático. En esta que les digo, Ujú. son 4 amigos que viajan al pasado por accidente a través de un jacuzzi mágico, ¿no? Que es como el dispositivo que les permite viajar en el tiempo. Mm, Al mismo tiempo, no sé si hablar tanto de viaje en el tiempo sin mencionar La máquina en el tiempo de H.G. Wells. Ah, pues sí. Vaya, siento que si ya estamos metidos en tema, tendremos que a lo mejor hablar del Génesis o de la que de alguna forma están referenciando todas las demás. Que fue una novela de H.G. Wells, pero también ha tenido adaptaciones al cine. Me parece que hay Ujú. una Sí, del 60 y hay otra de los 2000. inicio de los 2000, lo Inicio de los recuerdo, sí. 2000. Pero bueno, igual, pues, creo que había que El episodio de The meterle Big por Bang ahí. Theory también, Hay un capítulo de Big Bang Theory sí, donde homenajean esa cuando película. sí que compraron una máquina del tiempo en tamaño real los güeyes. Ujú. Que es como este Y de- trineo, ¿no? Al menos creo que así es como lo Sí que es como recuerdo. como una especie de silla, trineo, carrito con una rueda detrás. Buena referencia. Tengo que ver esa película. Todavía la tengo en mis pendientes. Y me llama la atención porque entiendo que en esta película, a diferencia de las otras películas que mencionamos, al menos de las que yo mencioné, en todas las películas que yo mencioné, el viaje siempre es hacia el pasado. Pero me parece que en esta película, la de la máquina del tiempo, se viaja hacia el no, futuro. es correcto. Que mal no recuerdo sí, pero bastantes miles de años, ¿no? Exactamente. Futuros muy, muy Sí. lejanos. Sí, correcto. Muy bueno. Pues va que Excelente va. recomendación, Chuy. Ahí cerramos la sección de recomendaciones, lo cual ahora sí nos lleva a decirles que muchas gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Esperamos que les haya gustado este piloto, que no tiene otra intención más que empezar a jugar con este formato que nos gustaría seguir probando, seguir hablando de otras películas más adelante. Eh, Sería todo de mi parte por ahora. Yo soy Chuy Gamboa y conmigo estuvieron... Aaron Leiva, también muchísimas gracias por haber estado aquí. Esperemos que, como digo Chuy, les guste este concepto y estos sujetos, y pues que podamos tener pues este tipo de pláticas en donde te pues compartamos nuestros gustos, intereses, principalmente relacionados con el cine, pero pues que al mismo tiempo se conectan con muchos otros factores de la vida diaria. Muchas gracias, conmigo también estuvo. Y Luis Ramírez, muchas gracias por escucharnos a las 3 personas allá afuera, o sea, nuestras 3 mamás, probablemente. Mi perrito Minato también. Esperemos les guste ver a 3 ñoños hablando de lo que les apasiona, de lo que les gusta. Como dice Chuy, aquí intentaremos ajustar tuercas después de este piloto y muchas gracias. Excelente noche. Bye. Bye.